Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos en este streaming que tiene poco público. Me dicen que no tengo suficiente público, que el mercado no me quiere. Pero como ustedes quieren estar aquí y ustedes son los importantes, pues yo estoy aquí y aquí seguiré. Porque vamos a hablar, entre otras cosas, de ese mito, medio mito del mercado y demás, que es uno de los temas que se desarrollaron en las últimas semanas. A raíz de lo que hicimos de proponer que los creadores de contenido en las distintas plataformas pues tengan una organización a través de la cual conversar con las plataformas. ¿Quieres matar a las plataformas? ¿Quieres estatizarlas y nacionalizar YouTube para que lo maneje Pedro Sánchez? No seas tonto. Simplemente queremos poder hablar con la plataforma porque hay cosas que podrían estar mejor. Y cuando las cosas pueden estar mejor, pues hacemos lo posible. Perdonarán, es una broma, obviamente, pero es que hace un frío en este estudio. Hace un frío en este estudio que no se lo pueden imaginar. Tengo los dedos helados y me fui a tomar un café antes de empezar y aún así estoy helado, así que traigo dos camisetas. Estoy a punto de ponerme la parca, pero se vería muy raro estar transmitiendo con parca, quiero suponer yo. Bueno, vamos a lo de siempre. Nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, que sigo sin tener propuestas para cambiarlo, porque tenemos que cambiarlo. Sé que es abigarrado y extraño. Son las siglas del Rey va desnudo, cosas que sabemos, pero cosas que sabemos. Hace un tiempo que no podemos publicar videos de eso porque no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo porque hacemos muchas cosas. Miren, hoy traduje 1000 palabras. Revisé 3500 palabras de otra traducción. Preparé la entrevista con el Pony Pisador. Entrevistamos al Pony Pisador, que el próximo jueves vamos a tener a 3 de los 5 integrantes del Pony Pisador, un grupo de folk, alt, trad y sobre todo sea shanties, estos cantos del mar, la música marinera que a mí me gustan muchísimo. Y que es un grupo de Barcelona que son extraordinarios, además desde el punto de vista musical, no solo desde el punto de vista musical, sino concretamente desde el punto de vista vocal, logran las armonías a 5 voces maravillosas. Acabo de hablar con 3 de ellos y vamos a transmitir esa breve conversación, unos 30 minutos, la próxima semana. Pero además de todo eso, estuve abocetando el artículo del periódico de esta semana, en fin, que como siempre, como ustedes ya lo saben, ya sé que me repito demasiado, pero no me da la vida, al menos no como yo quisiera. De todos modos, queremos que si nos quieren ver, nos quieren seguir, pueden seguir en Twitter, en @elnocturno, es donde tengo las broncas mayores y donde vienen y me insultan en montones. Entonces los bloqueo y se quedan, ¿por qué no quieres debatir conmigo? Pero si te llamas Gatito 3642, ¿cómo voy a debatir con alguien que no tiene cara, ni nombre, ni... Tienes 2 seguidores y los 2 son otros que se llaman Gatito 3433 y 3444. Eso, por favor. Y has hecho 500 tweets en 15 años, desde que se fundó, en 10 años desde que se fundó Twitter. Y todos ellos han sido para insultar gente. Tío, pues no voy a debatir contigo, no es absurdo. Pero en Twitter es donde además recomiendo mucha música, que de eso estoy hablando también con el Pony Pisador. En Instagram estamos en M-el Nocturno. Y nuestra página web, mauricioschwartz.com, que no visita absolutamente nadie. Y nuestro correo electrónico, deseamos rvdsqs@gmail.com. Además de que nos pueden apoyar si nos quieren apoyar, se agradecerá muchísimo por Patreon, por PayPal o por GoFundMe. Los enlaces están abajo en la descripción del vídeo. Y esto, decíamos pues, que no me da la vida y no me da tiempo para hacer todo lo que quisiera, pero de veras lo intento. De veras lo intento porque me gusta mucho lo que hago. Y hay mucha gente que me dice, pero a tu edad no debería estar ya jubilado y jugando al mus. Imagínate, me vuelvo loco. Muchas gracias a Jorge Antonio García Montenegro por el superchat.
Un podcast llamado Pobre Podcast lo criticó muy fuerte por el... ¿Pero cuál sindicato? Dice, lo criticó, y fíjense cómo lo dice. Un podcast llamado Pobre Podcast lo criticó muy fuerte por lo del sindicato. ¿Cuál sindicato? Nadie habló nunca de un sindicato. Nunca se dijo la palabra sindicato, es una red de creadores. ¿Por qué? Porque somos autónomos y algunos son empresas. Y los autónomos y las empresas no podemos sindicalizarnos. No podemos crear un sindicato. Y eso no me lo tienen que venir a decir porque lo sé hace mucho. Nadie habló de hacer un sindicato, pero de eso hablaron. Nadie habló de quitarle su dinero a los más ricos podcasters. No, nadie. Pero de eso hablaron. Y nadie habló, por supuesto, de cerrar YouTube o nacionalizarlo o algo por el estilo. Es que me dan mucha risa, de verdad. Nadie habló de ser enemigo del capitalismo. La semana pasada ya expliqué, le traté de explicar a Juan Ramón Rayo por qué todo lo que dijo es una mentira gordísima. Entonces se enojaron mucho conmigo, pero no pudieron responderme. Entonces, pues miren, vamos a hablar un poco, si quieren, del tema del libre mercado, para empezar, para abrir boca, porque aquí hay cuestiones que son relevantes. Miren, el mercado es una fuerza, es una institución importante, es una forma de comercio, es una forma de intercambio de bienes y servicios que se ha desarrollado, además no la inventó nadie, no es producto de una conspiranoia como algunos creen, y es es que no es precisamente ni siquiera una institución, es un mecanismo de relaciones humanas que tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas. El problema que tenemos es que hay un grupo de personas que se hacen llamar liberales, libertarios, libertarianos, anarcocapitalistas, minarquistas, muchos nombres relacionados con el liberalismo, y para eso los remito a mi video sobre el liberalismo, sobre liberalismos, y esas personas consideran que el mercado es perfecto, es la perfección absoluta, no hay que tocarlo, si lo tocas con el pétalo de una rosa, causas un desastre universal. Entonces el mercado hay que dejarlo porque solito, sin ninguna intervención de nadie, puede llevar al ser humano a la máxima felicidad y logros. Desafortunadamente la realidad no es así. La realidad es que el mercado, como cualquier otro mecanismo de relaciones sociales humanas, necesita reglamentación para que funcione dentro de una sociedad, que es donde vivimos los seres humanos. Vivimos en una sociedad que además nos da mucho y nos pide cosas. Y todos estos que, no, es que yo no le debo nada a la sociedad. El otro día uno me tiraba de la risa. Es un argentino al que me han pedido que lo oiga mucho, y francamente lo hallo yo absolutamente, inenarrablemente plomo. Es Javier Milei. Y yo lo oía diciendo, bueno, si es que a mí no me tiene que costar lo que tú hagas. Pero este tío no tiene seguro de vida, ni seguro de coche, ni seguro de propietario, ni seguro de contenido de su casa, ni seguro contra robo. Porque la esencia misma de los seguros, cuando tú compras un seguro de coche, por ejemplo, es que entre todos compartimos el riesgo. Y el día que tú te roban el coche y tienen que darte un coche nuevo o darte dinero para comprar un coche nuevo, ese dinero lo toman de aquellos a los que no les robaron el coche. Lo cual, desde el punto de vista ultrapuritano, de la CFR capitalismo, de libre mercado de Javier Milei, pues es una atrocidad, es un atropello. Tú te aseguraste, pero tu dinero de tu seguro se está usando para pagarle a aquel al que le robaron el coche. Pero si a ti no te lo robaron, ¿por qué lo tienes que pagar tú? Porque así ha funcionado siempre la humanidad, y porque seguro tú tienes un seguro de coche, un seguro de casa, un seguro del contenido de tu casa, un seguro de vida y algunos otros seguros. Si tienes un perro, tendrás un seguro de mascotas, por si tu perro muerde a alguien o le mea los zapatos a un policía. Entonces, claro, como estoy hablando de los liberales, bien, los socialistas también son muy malos. Sí, José Manuel, venga. Eso lo hacían los soviéticos, se llama el whataboutism. Tú les decías, oye, tú tienes gulags donde estás matando millones de personas, y él te decían, pero los negros en Estados Unidos son discriminados. Ya sí, son discriminados, pero no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, la seguridad social es exactamente eso.
Todos pagamos la seguridad social. A veces la usamos más unos cuando estamos enfermos y a veces la usan más otros cuando están enfermos. Todos la pagamos. A mí me está costando la cadera que hoy le están poniendo a un ciudadano en un hospital en Madrid. Y yo lo estoy pagando encantado de la vida. Porque el día que yo necesite una cadera, entre todos me la pagarán a mí, o una rodilla, o lo que fuera. Las inyecciones de mi ojo, por ejemplo, que se me estuvieron poniendo y que en Estados Unidos simplemente no las hubiera yo podido pagar. Es decir, que el mercado funciona si es un elemento de las relaciones sociales, si es este juego del individualismo imaginario de algunos, pues realmente no tiene función posible, porque siempre se enfrenta a problemas muy graves. Cuando alguien dice, bueno, pero es que yo lo he hecho yo todo solo, sí, hombre, las calles que pisas, tú las pusiste, tú fuiste por la grava, tú refinaste el petróleo con el cual hiciste el alquitrán para que con la grava y el alquitrán pavimentar la calle, luego ya fuiste a hacer la pintura para pintar las rayas de la calle por la que caminas. Mientras tanto hiciste, por supuesto, la presa y las turbinas eléctricas con las cuales se alimenta de electricidad la iluminación nocturna de tu bonita calle. Y por supuesto tú hiciste todos los reglamentos que hacen que cuando te construyen una casa no te puedan ver la cara y la casa se te caiga encima, o las carreteras, o los puentes, o las presas, etcétera, etcétera. Tú lo hiciste todo, ¡oh, glorioso individuo! No, sabemos que no es cierto. Todos dependemos de la sociedad. Todos dependemos todos dependemos del resto de la sociedad, todos dependemos de los demás. Pero el mercado efectivamente es un mecanismo que tiene muchas ventajas, y yo lo he dicho, una forma razonable de hacer izquierda es utilizar el mercado para lograr la justicia social, aprovechando sus ventajas y tratando de eliminar sus desventajas. Pero concretamente en YouTube, ¿qué fue lo que pasó con los tú eres un sindicato? No soy un sindicato, ni quiero hacer un sindicato. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la agresión fundamental contra las personas que dimos la cara es que somos perdedores, porque yo solo tengo 112,000 personas que me ven y solo tengo 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000 visualizaciones en mis videos, pero por supuesto no tengo las visualizaciones que tienen los millonarios de YouTube. Y mi pregunta es, ¿y qué? No es lo que quiero. Si quisiera, utilizaría otro sistema y emprendería el camino por otros temas. Es decir, no forzosamente quiero millones de espectadores, quiero llegar a ciertos espectadores a los que mi mensaje, las cosas que puedo contar yo les pueda interesar. Pero el problema es que cuando solamente el mercado dicta, tienes deficiencias. Y un ejemplo de estas deficiencias, por supuesto, es el de la música. Y lo voy a decir así porque durante mucho tiempo, a los que me siguen en Twitter y a los que me siguen en Twitter, sobre todo porque hablo de música, han visto que me quejo amargamente en Twitter de que gente como esta gloriosa canción de Oyster Band, que es mi banda, lo que ustedes quieran, los promuevo porque sí, pero esta canción maravillosa que se llamaba My Dog, mi perro, tenía creo que 142 visualizaciones, algo así, menos de 200. Yo decía, no puede ser. No puede ser, es absurdo. No es que la gente no lo quiera oír, es que la gente no se ha enterado que esa canción está allí. El caso de esta extraordinaria guitarrista, cantante, compositora, Ali Venable, que hace blues. De entrada ya el blues no es de lo más popular, no es reggaetón, no es house, no es dance music. Yo decía, 512 visualizaciones, no jodan. Es que sí, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? No se recomiendan porque no se han recomendado. Hay un círculo allí que es importante señalar que existe. No quiere decir que tienen que quitarle las recomendaciones a Bad Bunny. Quiere decir que tenemos ahí una deficiencia que hay que subsanar, que yo no sé cómo hacerlo, pero señalarla, por supuesto, lo voy a hacer. Y aquí lo hacía yo con otros grupos. Constantemente lo hago en Twitter. Recomiendo grupos que veo que tienen hasta menos de 100 visualizaciones, cuando hay calidad musical, cuando son géneros que no son precisamente nada extraño ni delirante. Yo lo hacía con un grupo que me gusta en particular, que se llama Coco and the Butterfields,
que de pronto hacían, durante toda la pandemia estuvieron haciendo un streaming a la semana con 100 personas. Y digo, yo tengo 145 ahora, me siento maravillosamente bien, pero ellos son 6 o 7 personas haciendo música durante hora y media, mostrando sus composiciones, cantando, exhibiendo un talento maravilloso. El Coco and the Butterfields está formado sobre todo por una pareja, una mujer que es violinista y cantante espectacular. Y un chico que es guitarrista, componen canciones con enormemente interesantes, enormemente sugerentes, y un montón de gente que está alrededor del grupo. Y durante toda la pandemia lo estuvieron haciendo todas las semanas para menos de 100, a veces para menos de 100 personas. Entonces decías, esto es profesionalismo de altísimo nivel, aparte que están obviamente practicando su arte, su habilidad, sus talentos. Y yo decía, vayan a ver a Coco and the Butterfields, probablemente les guste. Pero estábamos viendo lo que pasó este año en Spotify, porque ayer me avisaron que tenía yo que ver qué era lo que yo más había oído en Spotify. Punk celta básicamente es lo que oí, y música tradicional y algo de rock, bastante rock, y blues, por supuesto. Y entonces, bueno, me fui a ver quiénes eran los artistas con más streamings en todo el mundo. Bad Bunny, que ni siquiera es estrictamente música, es decir, tiene ritmo, pero no tiene melodía. Tiene armonías, pero no tiene melodía, no usa melodía porque son recitativos. Habla. Creo que sí usan 1 o 2 notas. No es de una calidad que tú digas va a trascender, pero es lo más escuchado. Debemos suponer por esto que Bad Bunny es mejor que Beethoven y que Beethoven es un perdedor. ¿No? No, porque lo tenemos aquí. Ludwig van Beethoven tiene 6.391.799 escuchas al mes. Bad Bunny tiene más de 43 millones. Y ojo, Beethoven no es un artista verificado. Bad Bunny sí, tiene su circulito con su marca de verificación, su palomita que le decíamos en la escuela. Miren, el problema cuando solamente el mercado, solamente el número, solamente las cantidades mandan, es que puedes caer, no siempre, no estoy haciendo una observación, es que para la gente que es extremista y blanconegrista y maniqueal, esto le va a sonar muy raro. No siempre, pero se puede caer en lo que se conoce como la falacia de los 100 millones de moscas. ¿Qué es la falacia de los 100 millones de moscas? La falacia de los 100 millones de moscas nos dice que los 100 millones de moscas no pueden estar equivocadas, por lo tanto usted debe comer mierda. ¿Por qué? Las moscas comen mierda o se alimentan de mierda. ¿El libre mercado tiene razón? Sí, en muchas cosas las tiene, en otras no. En otras puede ser que se hagan muy popular la venta de una cosa de muy baja calidad, simplemente porque es de bajo precio y la gente no tiene acceso a adquirir cosas de mayor calidad. La gente no puede adquirir aquello que no sabe que existe. Y por supuesto, para eso existe la publicidad, pero si eres pobre no puedes hacer publicidad. Si eres un grupo que tiene 45 visualizaciones constantemente, pues no eres una persona que pueda publicitarse en YouTube para llegar a muchas otras personas que pueden hallarte interesante, aunque no sean los 43 millones de Bad Bunny. Es que déjenme quitar esto, porque francamente me entristece. Es decir, hay criterios más allá de la cantidad, más allá de los más vendidos, más allá de los más escuchados, que es importante tener en cuenta. Hay criterios nutricionales que hacen que sea importante destacar que a veces la comida más vendida, como algunas variedades de comida rápida, no son lo más saludable ni lo más recomendable, aunque el mercado las consagre. Que la música más popular raras veces, o no siempre, o en algunas ocasiones, pónganle la proporción que quieran, pero la música más popular no siempre es la música de más calidad, ni es la música que trasciende. ¿Cuándo tiene razón el mercado? Tenía razón el mercado cuando decidió que Van Gogh era un pintor que no se podía comercializar, que vendió un cuadro en su vida, uno, un cuadrito en su vida, uno.
Hombre, si el mercado tenía razón, Van Gogh era, pero verdaderamente peor que cualquier caricaturista de esos de la calle que te hacen tu dibujo y te lo venden, ¿no? Van Gogh vendió un cuadro. ¿Tenía razón el mercado entonces o tenía razón el mercado después cuando Van Gogh se convirtió en uno de los artistas más cotizados de la historia? Ciegamente aceptar los dictámenes de lo más vendido, de lo más escuchado, de lo más visto, significa sacrificar la cantidad a veces, o en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, o en ciertas ocasiones, o con preocupante frecuencia, por la calidad. No puedes decirle a alguien que Ludwig van Beethoven es un perdedor. Y ojo, no estoy hablando de mi caso, no estoy tratando de decir yo soy Beethoven y aquel es Bad Bunny. No, ni yo tengo la calidad de Beethoven, ni él tiene la bajeza. Bueno, ahí no sé. Bueno, tampoco, no es Bad Bunny. No es Bad Bunny. No es mi caso, no estoy defendiéndome yo, que a mí me da exactamente igual. Pero sí estoy defendiendo a aquella gente que siempre, salvo que haya entrado con mucho apoyo económico detrás, todo el que empezó en pequeñito y empezó con muy poquitos seguidores y con muy poquitas visualizaciones. Yo este canal solo lo empecé a tomar en serio hace un par de años, es la realidad. Antes lo hacía yo por mero y exclusivo hobby. Justin Bieber comenzó en YouTube, Billie Eilish comenzó en YouTube. Hoy descubrí yo una mujer maravillosa, una cantante, pero verdaderamente estremecedora, que la puse inmediatamente en Twitter, cantando el I Dream the Dream de Les Miserables, de la obra de teatro, de musical, que luego Anne Hathaway cantó en la película de Los Miserables, que Anne Hathaway es un trabajo maravilloso y estremecedor con esa canción, pero lo que hizo esta mujer hoy, que yo vi hoy, verdaderamente me dejó alucinado. Pero es gente que tiene muy pocas visualizaciones y a veces durante años y años. Puede ser que haya, sería bueno que hubiera criterios de calidad que dieran la posibilidad de recomendar cosas que no estás acostumbrado a oír. Mira, Spotify me lo hace constantemente. Y luego primero me molesta y luego me doy cuenta que estoy cometiendo un error. Spotify de pronto me pone cosas de dance o cosas de reggaetón o cosas de música muy popular, que no tampoco es musicalmente despreciable, Dua Lipa o Taylor Swift o gente así, que hacen, o el propio Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber, perdón. Y digo, ¿por qué me hace esto? Si Spotify y su algoritmo deberían saber qué tipo de música me gusta. Digo, ya, pero es que si no lo hacen, me van a dejar encerrado en mi cámara de eco. Está bien que de cuando en cuando Spotify me ofrezca cosas que no sabe si me gustan o no, pero que son diferentes de aquellos estrechos espacios, o no tan estrechos en mi caso, porque escucho música de lo más variada, pero de los espacios en los que yo mismo me he metido con mis gustos musicales. Y lo que hace es abrirme nuevas avenidas y a veces lo agradezco. Me ha descubierto una gran cantidad de músicos y de opciones y de cosas curiosas. Spotify, como lo ha hecho YouTube, cuando me empieza a sugerir cosas que no, ¿por qué me está sugiriendo esto? Es decir, las sugerencias únicamente basadas en cantidad y no basadas en otros parámetros pueden ser enormemente limitantes para el espectador. No digo para el creador, digo para el espectador. Y en ese sentido es razonable que busquemos los libros de calidad, independientemente de los bestsellers, que busquemos la música de calidad, la música que nos puede resultar interesante más allá de lo meramente comercial, que veamos a los pintores que no están en las salas más grandes de los museos. Yo así descubrí a todos los maestros del arte, y algún día hablaremos de ellos, de los maestros holandeses del siglo de oro de la pintura holandesa, de la pintura de género. Porque no iba yo solo a las grandes salas del Louvre o del Prado, sino que me metía yo en las salitas estas colaterales que hay, donde hay un retratito, así un cuadrito pequeño que resulta que te alucina. Y de eso vamos a hablar también hoy, de un cuadro que descubrí así en los museos capitolinos. Entonces, los que celebran únicamente la cantidad y dicen tú eres un perdedor porque solo tienes en este momento 159 personas en tu streaming, están perdiendo de vista y despreciando,
la experiencia de esas 159 personas, ¿no? Y eso a mí me parece muy grave. El mercado tiene grandes ventajas. Yo nunca he ido en contra del mercado, por más que Rayo y su gente crean que soy una especie de bolchevique estatizador. Hay cosas que creo que deben ser propiedad pública, pero hay cosas que creo que no deben nunca ser propiedad pública. Así que, así metidos en ese lío, lo de solo el mercado y lo de calificarlo todo por la cantidad y no por la calidad es un error. Y lo peor del asunto es que quienes lo dicen y quienes lo usan como ataque tampoco lo aceptan en su vida cotidiana. Y decíamos, vamos a echar un ojo al chat, porque parece que se puso caliente lo que yo estaba en esto. A ver, dicen autores como Santiago Hermesilla y Jesús G. Maestro que la democracia está sacralizada. Vale, ¿qué proponen? Proponen una dictadura, proponen una aristocracia de gente de sangre azul. ¿Qué proponen? A mí cuéntame qué proponen, porque decir que todo está mal, decir que están equivocados todos, decir que el mundo no es perfecto, y lo hablábamos el otro día entre lo perfecto y lo bueno, es una barbaridad. Es muy fácil, es que agarra lo que quieras. Las patatas fritas, las papas fritas, no son todo lo buenas que deberían, no te nutren lo suficiente, o no saben todas a ajo y a ti te gusta el ajo. Nada es perfecto, puedes criticarlo todo, puedes criticar el papel que te venden en la papelería, puedes criticar este streaming, puedes criticar la ropa que traigo, puedes criticar el precio de la electricidad, puedes criticarlo absolutamente todo bajo la premisa, no es perfecto. Y nada va a ser perfecto. La democracia es enormemente imperfecta, pero hay que analizar las opciones. Es decir, tenemos que buscar lo bueno y no lo mal y no lo perfecto. Porque decía Hitchens que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno. Mira, la gente que los congresistas demócratas que en Estados Unidos votaron en contra del paquete de infraestructura de Joe Biden, por ejemplo, me resultaron deprimentes. Y entre ellos estaba Alexandria Ocasio-Cortez, que es un personaje que me parece interesante. Estaban otra serie de personas, pero principalmente ella, que me parece una persona interesante, pero a veces ha demostrado estar terriblemente ideologizada y sectarizada. Como no resolvía todos los problemas que quería la ley de infraestructuras, entonces ya no le gustó y votó contra ella. Y Bernie Sanders ha estado votando en contra de leyes porque le parecen insuficientes. Noticia de última hora, todas las leyes van a ser insuficientes. Si tuviéramos la receta para hacer leyes perfectas, ya las habríamos hecho y entonces no tendríamos que hacer nuevas. Pero esa crítica a que la democracia es que la democracia tiene muchos problemas, ya sí, y todo tiene muchos problemas, es parte de la vida. Nada es perfecto, pero esa es una crítica vacía. Si no tienes algo mejor que proponer, o si no tienes concretamente que decir, bueno, es que esto es lo que falla, sino que metes la brocha gorda y dices, todo esto está mal, claro que pueden dar una columna en el periódico, puedes ser tertuliano en la tele, te pueden caer muchos reflectores y te van a hacer mucho casito, pero no estás aportando nada. La crítica de una realidad compleja no se hace con simplezas. En tu experiencia, ¿los controles de precios son buenos o malos? Depende. En mi experiencia no son ni buenos ni malos. En mi experiencia a veces son buenos y necesarios, a veces son malos e innecesarios, a veces son necesarios pero malos y a veces son innecesarios pero buenos. Depende de un montón de cosas. Y esto es lo mismo que decíamos respecto del salario mínimo y que decíamos respecto de otras cosas. Por sí misma una acción de gobierno, una acción de política económica, en sí misma no es ni buena ni mala. Depende de las circunstancias y depende de cómo se haga, en qué momento y con qué objetivo. Y el ejemplo clásico es este, pues yo ya tuve otra bronca también con Juan Ramón Rayo por eso. Cuando se puso el precio de las mascarillas en España, se puso un control de precios a 96 céntimos la mascarilla. Pues una familia de 3 que gasta 3 euros diarios, al cabo del mes gasta 90 euros. 90 euros son el 10% de un salario mínimo. Es un agujero gordo para una familia.
Y Juan Ramón Rayo, inmediatamente, siguiendo el simplismo y el dogma y la doctrina en la que cree, la doctrina religiosa mercadolátrica en la que cree, dijo, esto va a provocar una escasez de mascarillas. Pues no. No solo no la provocó, sino que yo estoy comprando las mascarillas a 20 céntimos actualmente. ¿Por qué? Porque los que realmente mueven la economía, y ya lo he dicho, Juan Ramón Rayo en su vida ha tenido un carrito de helados, los que realmente mueven la economía buscaron la forma de optimizar su producción, la forma de optimizar sus materias primas, el suministro de sus materias primas, buscar mejores proveedores, encontrar formas de producir más rápidamente y ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? La mascarilla que antes me querían vender a unos 60, hoy me la están vendiendo a 20 céntimos y sabemos que están ganando dinero. Hay momentos en que el control de precios es necesario, hay momentos en que el control de precios es aterradoramente malo, sobre todo cuando provoca la aparición de un mercado negro, por ejemplo. Pero depende de cada caso. Para eso tenemos economistas que nos pueden más o menos orientar, economistas no ideologizados, economistas que hablen de economía, no que estén defendiendo una posición ideológica, que pueden en un momento dado determinar si una acción de control de precios durante un tiempo determinado puede resultar benéfica para obtener ciertos objetivos concretos. El objetivo concreto de las mascarillas evidentemente era que la gente no se hundiera por estar comprando las mascarillas. ¿Qué opinas de la tanqueta que envió el gobierno español a las protestas de los trabajadores del metal? Yo no sé exactamente qué función cumplió la tanqueta. Evidentemente, en principio se ve muy mal, pero no sé qué función cumplió la tanqueta. Entonces, así, solamente porque es una tanqueta, y si se usó solamente para proteger al resto del personal policíaco de lo que estaban lanzando los obreros, porque las protestas del metal y las protestas de astilleros y de algunos sindicatos y de los mineros a veces son enormemente violentas. Es como se han caracterizado, es como se han acostumbrado a trabajar. Así que, en principio, me parece mal toda acción represiva, pero también me parece muy mal cuando las acciones de protesta sindical se vuelven violentas sin necesidad específica y sobre todo cuando le queman sus coches a otras personas. Porque mira, cuando le queman su propiedad a otras personas, le queman la propiedad a aquel que no puede poner 2 policías en la puerta, generalmente al del café, que es un mindundi con cualquiera de nosotros. Y los coches que queman pues, son de aquellos que no tienen cochera, ¿no? Queman coches de clase media, probablemente de obreros, tan obreros como ellos. Eso siempre me ha parecido mal, pero no, necesitaría yo conocer exactamente qué pasó. ¿Ha visto los vídeos respuesta que han hecho sobre ese UGT? Bueno, UGT está ayudando, pero no es UGT la que lo está haciendo. Yo se lo propuse a UGT hace 2 años, en octubre, y están los vídeos para demostrarlo. No las he visto todas. Ya conozco cómo funcionan quienes lo hacen y no tienen argumentos. Vi algunos insultando. Y claro, entre su público les aplauden muchísimo y la gente está, tienes razón, son unos, vienen a pedir que les den una paga. Sí, hombre, mira, no los vas a convencer de lo contrario porque no están trabajando con la razón, no pretenden el debate, pretenden la promoción de sus doctrinas ideológicas. Y yo lo que quiero es que las mejores condiciones para todos los creadores, incluso para ellos, que luego se quejan también, como ya lo demostré, de las condiciones en las que trabajan en YouTube o en Twitch, etc. ¿Qué opinas de los puntos que hablaron en su discurso de ayer? Lo vamos a ver más adelante. No siguen mi contenido porque está aburrido, fíjate. Pero ¿por qué lo estás viendo? O sea, ¿por qué lo estás viendo y por qué consideras que 194 personas que están viéndolo en este momento están equivocadas? Porque deberían estarse aburriendo. En serio, se dan unas ínfulas de grandes dictaminadores de lo que debe ver la gente y no debe ver, me recuerdan a los más viles censores soviéticos, y mucho tienen de cercano. Si la evolución nos ha favorecido sobre los seres vivos con inteligencia y físicamente, ¿por qué nos arropamos y no evolucionamos para tener pelo en todo el cuerpo y estar adaptados en nuestro hábitat? No, es al revés.
Y teníamos el cuerpo cubierto de pelo, y el pelo se fue perdiendo conforme nos convertimos en cazadores, según calculan algunos expertos en evolución. Esto no es una verdad que pueda darse, que puede establecerse a rajatabla. Pero lo que se calcula es que cuando nos volvimos cazadores necesitamos enfriar nuestro cuerpo a más velocidad, y para ello nos estorbaba la piel, nos estorbaba el pelaje. Entonces, la evolución llevó a la pérdida de pelaje, salvo en lugares concretos, la cabeza, la cara, sobacos y entrepierna, para podernos enfriar, porque el ser humano es un cazador de grandes distancias, es un cazador de agotar a la presa, no es un cazador de sprint como el guepardo. El ser humano, y esa es su característica. Nadie, pues, creo que la velocidad pico que ha conseguido un ser humano es Usain Bolt, algo así como 44 kilómetros por hora. Que 44 kilómetros por hora para un perro, por ejemplo, pues son triviales. Pero muy pocos animales pueden correr una maratón o hacer un hombre de hierro, un triatlón de estos, de nadar, ciclismo y correr. Entonces, el ser humano es un animal de resistencia, de carrera de resistencia, y lo que hacía era perseguir a los animales hasta que caían exhaustos y entonces los mataban. Esa historia de que te vas contra un mamut en plenitud de condiciones y le metes una lanza, pues no hay quien lo haga. Pues cualquier persona seria dice, yo no. Me mata, me aplasta. Entonces nuestra cacería siempre ha sido así. Entonces se supone que, entre otras cosas, por eso perdimos el pelo, porque además estábamos evolucionando en el África tropical, en los alrededores de Etiopía. Y luego cuando nos movimos a climas más fríos, pues necesitamos arroparnos. Pero si tú te regresas a Etiopía, vas a ver que puedes andar perfectamente en pelota picada, y si te pones un taparrabo será meramente por cuestiones de pudor. Bueno, en Suiza se vota levantando la mano en la Plaza del Pueblo, sí, pero eso solo funciona en comunidades muy, muy pequeñas. Es lo que hacemos cuando tenemos un grupo pequeño de personas, es viable la democracia directa participativa. Cuando los grupos son muy grandes, necesitas sistemas representativos. No es que algún malvado lo decidió, es que de otra forma no es operativo. Tú prácticamente votas a mano alzada en la agrupación de tu partido para nombrar a tu candidato, pero después se vota por el candidato para que represente a todos. Del blues viene todo, rock and roll, hard rock, heavy, sí. Sí, del blues viene todo. Decíamos el otro día, y lo repito, el rock es el tipo de música que se deriva del blues, el jazz y el rhythm and blues. Que el jazz y el blues nacen prácticamente al mismo tiempo, principios del siglo XX, fines del XIX. Son música de gente libre, nuevamente, esto hay que decirlo siempre, y a partir del rhythm and blues se crea el rock. Decía, ahora se me olvidó el nombre, se me olvidan los nombres siempre, decía Muddy Waters que el blues tuvo un hijo y le pusieron rock and roll. Lo que pasa es que el rock luego evolucionó, es decir, el esquema básico del rock, que es muy cercano al blues o al rhythm and blues, más rápido y con el contratiempo, evolucionó hacia muchísimos lados, pero toda esa música tuvo su origen en el blues. Me encanta. Bueno, sí, está. No, yo no estoy haciendo una mirada elitista. No, es que no estoy diciendo que tenga solo que ver ciertas cosas. No. Simplemente estoy diciendo que no solo el mercado debe decidir, pero eso no quiere decir que esté yo diciendo que bla. ¿Qué opinas de las ideas políticas de Vargas Llosa? Es un conservador disfrazado de liberal. Es un sujeto enormemente de derecha. Bueno, y como no vamos a ir demasiado más lejos ahora,
Está furioso. Benjamín, el que viene fingiendo, o sea, porque además no tiene los calcetines para poner la carita y el nombre. Entonces, Benjamín, soy Benjamín Franklin, sí, hombre. Y eres Michelangelo Buonarroti. Pero lo que pasa es esto. Esta gente, lo que yo llamo el ballet de Juan Ramón Rayo, tiene el mismo problema que los fundamentalistas religiosos, que los talibanes o el Daesh. Ellos creen que el mercado, así como los fundamentalistas creen que Dios no se puede defender solo, y entonces necesitan salir en defensa de Dios, también le pasa a los de Vox y a los de Hazte Oír y toda esa gente. Dicen, Dios es impotente para defenderse, tengo que salir yo a defender a Dios. Entonces ellos creen que el mercado al que le atribuyen todas las maravillas del siglo es impotente y se pone en peligro cuando lo cuestiona un don nadie como yo. Y entonces ellos tienen que salir a defender al mercado, porque si no, pobrecito mercado. En realidad es contradictorio si lo ven. Le gusta Rosalía como cantante. Me gusta Rosalía como los conceptos que ha manejado. Su primer disco, este concepto que además estaba basado en una historia medieval y demás, me pareció muy interesante, pero no me gusta el resultado musical. Fito y Fitipaldis, me gusta más Fito, fíjate, me gustan mucho más las letras y las aproximaciones musicales de Fito y Fitipaldis, sin que sea uno de mis grupos favoritos, pero sí, es un grupo que oigo con bastante gusto. A sudadera le viene el pelo, gracias. Van a decir que me ando sintiendo al rey. Así, cuando se trata de insultar, son buenísimos. Bueno, pero yo quería contarles esto y para esto tenemos que entrar en nuestra, que sigo sin conseguirle un nombre mejor, también sugieran, no sean malos, ayúdenme. Hay 218 personas que pueden tener una idea mejor que ponerle a esta sección que no se llame la Nocturno Art Gallery. Pero de momento se llama la Nocturno Art Gallery. Y en la Nocturno Art Gallery vamos a contar hoy una historia que a mí me gusta especialmente. Tengo un problema. Vamos a hacer el sorteo. Quiero recordarles que vamos a hacer el sorteo y que no sé cómo nos va a ir con el sorteo porque el mecanismo es simple, pero lo que no sé bien es cómo compartir la pantalla para hacer el sorteo, que se supone que se hace a través de una página que toma la URL de Instagram y decide quién ganó sin que nadie más meta mano. Pero bueno, Nocturno Art Gallery. Si tienen otro nombre para ella, se los voy a agradecer mucho. Y les voy a contar lo que pasó aquí. Pasó que un día yo estaba en los museos capitolinos, que en realidad es un museo, se llama los museos capitolinos, en la cumbre del Monte Capitolino, en Roma, y estaba yo ya un poco, a ver, que museos en Roma puedes tener de todo, desde la antigüedad desde los etruscos, de hecho que son antes de la antigüedad incluso, desde los etruscos hasta arte moderno, entonces es bastante delirante. Y pasó lo siguiente, venía yo viendo cosas, paso una puerta, giro, y encima de una manguera de incendios, un cuadro más o menos de este alto. Y me quedé absolutamente idiotizado ante ese cuadro. Está la manguera de incendios aquí, está el radiador, está junto a otros esos cuadros, o sea, como que no tenía mayor relevancia. Es esta extraordinaria maravilla, que es la Magdalena penitente de Domenico Tintoretto, no confundir con su papá, que era otro Tintoretto. Me dejó frío por el uso de la luz, me dejó frío por la enorme belleza y extraña sensualidad de una Magdalena que teóricamente no debería ser sensual, sobre todo porque la iconografía del Renacimiento
hasta este momento o hasta alrededor de este momento era que a la Magdalena se le presentaba como una mujer anciana que seguía llorando por sus pecados y por el sueño, por supuesto, de ir a la gloria con Cristo. María Magdalena es esta mujer pecadora a la que Cristo, según los mitos de los evangelios, a la que Cristo rescata y le da dignidad más allá de ser una pecadora. Luego decidieron que era una prostituta, pero eso no está claro en los propios evangelios. Pero bueno, ya saben ustedes que tampoco era una manzana lo que comían Adán y Eva, pero la iglesia necesita crearse nuevos mitos constantemente. Entonces el mito de la Magdalena es ese. Luego la gente, ya los conspiranoicos toman a la Magdalena, se la llevan a Francia y la vuelven la madre del Hijo de Cristo, cuyos descendientes hoy en día son los Illuminati que controlan el mundo y cosas así, que sirven para hacer una novela tan mala como las de Dan Brown. Pero la Magdalena es un símbolo y es un elemento simbólico que me resulta a mí enormemente interesante. Es la posibilidad de no ajustarte a los deseos de tu sociedad y sin embargo tener valor. Esto es un ejemplo bonito. De hecho, años después, alguien que le aprende mucho de la luz a Tintoretto, que es Caravaggio, hace una Magdalena penitente usando como modelo a una prostituta, cosa que causó un escándalo enorme. Él usaba con frecuencia prostitutas como modelos. Caravaggio se movía en los bajos fondos de su sociedad, era lo que le gustaba y punto, no porque no tuvieras que hacer otra cosa. Pero bueno, me quedo con este Tintoretto. Cosas que me enloquecen como fotógrafo. El reflejo en el ojo. El reflejo en la uña del meñique de la mano derecha de Magdalena. Los reflejos en el cabello. El reflejo en el labio. Esa pequeña pincelada blanca en el labio muy rojo, que te llama la atención, que la vista va saltando por estos reflejos, recorriendo al personaje. Es una Magdalena como no se había pintado nunca. Es una Magdalena que cambia el juego, que tiene elementos que no es muy claro. Toda la pintura religiosa tiene reglas iconográficas que estableció la propia iglesia, por lo demás. O sea, si tú pintas a San Pedro, tiene que tener las llaves, porque si no, no sabes que San Pedro es un señor con barba. Y cada uno de los elementos, de los personajes que se representan en el arte religioso cristiano, católico concretamente, tiene rasgos iconográficos que los identifican. A mí de joven esto me impresionaba mucho porque veías a 7 santos y te decía, mira, ese es San Sebastián y ese es San Pedro y ese es San Jorge. Entonces, ¿cómo lo sabes, no? Claro, con los años luego te enteraste de que cada uno traía algo que lo identificaba, era como su tarjeta de identificación, ¿no? Las llaves de San Pedro, las flechas de San Esteban, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene la Magdalena con esa especie de figura de la muerte que está detrás de ella y que al parecer es como si viniera por ella, la luna, son elementos que no son comunes en la iconografía de la Magdalena, que debe ser una mujer que a raíz de la muerte de Cristo se vuelve ascética, se vuelve célibe y se dedica a la penitencia el resto de su vida. Es alrededor de esta época cuando aparecen las Magdalenas hermosas, las Magdalenas como hubiera sido la Magdalena cuando la conoció Jesucristo. Para mí es un ejemplo maravilloso de romper los esquemas iconográficos. Unos años antes yo había estado dedicándome a encontrar las herejías de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, que tiene varias herejías, pero verdaderamente aterradoras. Solamente piensen en una. En la escena del diluvio universal, las víctimas te provocan simpatía, se están ayudando entre ellos, se abrazan, se quieren salvar del diluvio, se comportan como seres humanos solidarios entre ellos. Espera, la historia que cuenta el Génesis
no es esa. La historia que cuenta es la historia de una humanidad insolidaria, de una humanidad pecadora, de una humanidad egoísta, de una humanidad que no era capaz de ser buena. Y tú lo que ves es un montón de gente buena tratando de entrar al arca, y hay unos que están tratando de entrar al arca, y el arca está cerrada a piedra y lodo, y lo que te da la idea, el cuadro de Miguel Ángel, el recuadro de Miguel Ángel del diluvio universal, es que los malos son los que están en el arca, que no quieren salvar a esa pobre gente que está destinada a ser muerta por la inundación que Dios les ha dado, porque no puede hacerlos buenas personas, tiene que matarlos a todos. Cosas de la vida, cosas de las religiones. Y esta ruptura que logra Tintoretto con esta Magdalena, a mí me encanta. Es uno de los cuadros que más me gustan de todo el Renacimiento. Y mira que el Renacimiento está lleno de cuadros maravillosos y hermosos. Pues esa es la historia de la Magdalena. ¿Qué les parece? Luego dirán que... Bueno, a ver, vamos a ver qué más nos dicen. En Suiza, $5.50 mascarillas es una medida política. No sé, yo de veras compro $5.50 mascarillas, son 10 céntimos. Es que yo le estoy comprando más, sí, más o menos. Pero no veo que sea una medida política, es una medida de mercado. Y es una medida de mercado que hace la gente que sí trabaja en el mercado. Conocer el nombre del tema musical con el que promovieran hace mucho el canal, el Festival Internacional Cervantino, pues no tengo idea. No tengo idea. Matt Dillon o Aaron Rea, no los conozco, la verdad. Creo haber oído algo de Matt Dillon, pero no. Nada más. ¿Podrías coordinarte con podcasters mexicanos? Si quieren, sí, que me hablen. Pero, en mi opinión, regrese a México. ¿Para qué? Yo estoy para ustedes y punto, pero... Wall Street Wolverine sí, bueno, de Wall Street Wolverine sí comenté la semana pasada que él, por ejemplo, se había quejado amargamente que YouTube le hacía strikes de copyright, y es un tipo de cosas que queremos que no se puedan hacer arbitrariamente, que hay explicaciones, etcétera. No es nada de lo que se imaginaron. ¿Cómo van los planes del curso de periodismo? Los planes van maravillosamente bien, no tienes una idea, unos planazos, pero la realización va a tomarse su tiempo. Ya tengo mi pizarra, ya tengo instalado aquí del otro lado del estudio, tengo instalado el lugar donde voy a hacer las lecciones o capítulos o episodios del curso, pero no sé cuándo. Lennon era de izquierda, yo creo que en cierta medida sí, era de izquierda en el sentido de que tenía ideales de izquierda. Por otro lado, era un hombre tremendamente conflictivo, ¿no? Todos lo sabemos, entonces era un tipo capaz de ser muy malvado, no malvado, pero sí mala persona, tipo que tenía un problema de violencia contra sus mujeres que no creo que sea perdonable, claramente, pero sí era un hombre que tenía ideales de izquierda, que son los que se expresan en canciones como Imagine. Después de ver su vídeo acerca de la Internacional Socialista, investigué qué partido mexicano pertenece a ella y resultó ser el PRI. ¿Qué opina de ello? Que debería haber sido expulsado hace mucho tiempo. No sé cuáles sean los mecanismos que utilice para expulsar o no a un partido. La Internacional Socialista expulsó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de esto sí lo tengo claro, pero creo que debía haber sido expulsada hace mucho. No entiendo por qué el PRD no fue en su momento, cuando lo dirigía Cárdenas, no fue miembro de la Internacional Socialista. En este momento no creo que en México haya un partido que merezca, que responda a los objetivos, a la carta ética y a la declaración de principios de la Internacional Socialista. Pero sí, y yo de hecho, a raíz de esto le escribí, no sirve de nada, pero yo pongo mi posición, le escribí a la Internacional Socialista diciendo que el PRI debería ser expulsado, por supuesto, de ahí. ¿Considera que hay países que no están listos para la democracia? No. Yo creo que todo país puede funcionar democráticamente, simple y sencillamente es cosa de explicarlo correctamente, de tener una formación de la gente, cuáles son las ventajas que tiene la democracia por encima de otras formas.
hay una foto tipo de John Lennon y Yoko que se les ve en su sesión fotográfica esperando que una mucama les haga la cama para seguir protestando por el clasismo. Fíjate, así se hacen las mentiras y así se hacen los chismes. La mucama está haciendo la cama para la protesta contra la guerra en Vietnam, no contra el clasismo. Pero cuando lo retuerces así parece de la patada. Fíjate, yo tengo una persona que me limpia el estudio 2 veces al mes. Y voy a estar aquí hablando de izquierda porque le pago justamente. Tiene seguridad social durante las 3 horas o 4 que pasa aquí al mes, como la gente que ha trabajado ayudándome en la casa con la limpieza, y es gente que recibe un pago adecuado, un pago justo y además tiene seguridad social. ¿Es malo? ¿Me hace menos de izquierda yo porque los de izquierda no debemos tener empleados? No lo entiendo. Yo francamente es tratar de ser más papistas que el Papa. ¿Qué opiniones impopulares tiene dentro del rock? No, creo que muchas. No tengo opiniones. Tengo opiniones impopulares respecto a grupos. Gospel and Soul, Padres del Jazz and Blues. El gospel ni de broma. El gospel ni de broma. El blues es lo opuesto al gospel. El blues es la música de la carnalidad, es la música de los asuntos entre un hombre y una mujer, como decía Son House. Es completamente lo opuesto al gospel. No conozco a Alfredo Figueroa. ¿Qué le parece el nombre del corredor de los maestros? Pues tampoco, suena muy pretencioso, lo siento. Perdón, pero me suena así como muy... Nuestra democracia es una monarquía presidencial narcocratizada, pues sí. Pero la gente tiene que reaccionar, la gente es la que tiene que cambiarlo. Yo estoy nuevamente convencido de ello. ¿La corrupción siempre se debe castigar con prisión? No forzosamente, igual les quitas los bienes de la corrupción y una buena multa y con ello les haces más daño. Pero se confunde corrupción con ineptitud de los funcionarios públicos. A veces sí la ineptitud lo que te debe, para lo que sirve es para mandarte a tu casa. Si eres inepto, no hagas ese trabajo, vete a tu casa. Pero no sé, la cuestión de las penas siempre es discutible y nunca es clara, la verdad. ¿Qué más? Las flechas son de San Sebastián. Sí, perdón, ¿qué dije? San Andrés. Es que de santos sé muy poco. Pese a haber sido creado católico, de santos sabía yo muy poco, porque me quedé, sobre todo, mi interés siempre ha sido el estudio de la Biblia, conocer la Biblia, porque las contradicciones que tiene son feroces, enormemente feroces. A ver. No debo decir espectacular, no debo decir aterrador y no debo decir El me va a costar un trabajo quitármelo, como no tienen una idea. Pero mientras tanto, pues vamos un segundo a descansar o a hacer lo que tengan que hacer, que luego el cuerpo pide. Esto no sé si lo saben, pero ¿saben por qué originalmente las películas duraban 90 minutos? Porque según los ejecutivos de los grandes estudios de Hollywood, 90 minutos era el tiempo que podías pasar sin necesidad de ir al baño. Entonces, y por eso ahora las películas de 2 horas y media y 3 horas, pues todos tenemos que ir al baño a la mitad de la película. Así que ahora volvemos.
Y ya estamos de regreso, aunque muchos no quieren que estemos de regreso. Hay 213 personas, muchísimas gracias a los 213 por estar aquí. Por cierto, ¿qué prefieren? ¿La semana que entra no hay streaming o la semana que viene lo hacemos en miércoles? ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente para explicar la situación de la red de creadores que tanto molestó a tantas personas, la semana que viene, el viernes y sábado, vamos a tener unas jornadas en la escuela Julián Besteiro, que es la escuela de la UGT, que nos la permite usar y se agradece muchísimo. Como decía yo, si la UGT está allí porque finalmente tiene experiencia mediando entre distintas partes, y esa es la razón por la que se me ocurrió decirles que podrían hacer esto, y la UGT lo aceptó maravillosamente, pero no quiere decir ahí que esto sea un invento del malvado sindicalismo, ese que tanto odian a aquellos que sin embargo disfrutan todo lo que la lucha de los trabajadores ha logrado en los últimos 200 años, como las jornadas de 8 horas, el salario mínimo, las vacaciones pagadas, las pensiones, la seguridad en el empleo, la salud y una serie de cosas más que... cosas de rojos, dirán algunos. Bueno, el caso es que vamos a tener unas jornadas el viernes y el sábado, y entonces yo me tengo que ir el jueves, y si me voy el jueves, pues ya no puedo hacer el streaming. Y las posibilidades eran no hacer el streaming o hacerlo el miércoles. Díganme ustedes, yo creo que lo voy a hacer el miércoles, pero bueno. Saludos desde Guatemala, dice Norman Valdés. Viene un eclipse solar, ¿saldrán los mexicanos a volver a asegurar que el eclipse es mexicano como el del siglo pasado? El sol gira alrededor de México. Sí, cuando se pasa la cuestión personal, el excesivo fervor patrio puede ser bastante preocupante y aterrador. Yo me acuerdo, fue el eclipse del 91, a partir del cual hizo su gran negocio Jaime Maussan, porque dijo que a la gente había filmado un ovni. Y luego le demostramos, yo y otras personas, pero vamos, le demostramos en un programa de televisión que el ovni estaba exactamente donde estaba Venus. Entonces, Maussan dijo una de sus frases más extraordinarias. Dijo, es que el ovni estaba enfrente de Venus. Madre santísima. Porque además esto me lo habían dicho mis amigos astrónomos. Tú veías el eclipse de Sol y si girabas exactamente detrás del eclipse de Sol, se podía ver a Marte, Júpiter y Venus relativamente cerca, los tres. Y donde Venus, que era evidentemente el más brillante en ese momento, es el que se confundió con un ovni, sobre todo porque las cámaras no tenían estabilizador de imagen. Es muy interesante. Las videocámaras eran, las videocámaras primitivas de hace 30 años. La estabilización de imagen era un sueño dorado que solo podían tener las cámaras de Hollywood. Entonces, pues la gente veía una luz en el cielo, apuntaba con su camarita o su videocámara, que era un mamutreto de este tamaño, ponían el zoom al máximo y la trataban de grabar. Y luego decían, había algunos expertos ufólogos que decían, es el clásico movimiento triangular de los ovnis. No, mira, es que el temblor de las manos provocaba con el zoom a tope que el objeto al que estabas apuntando pareciera que se movía, pero no, lo que se movía era tu cámara. Ese tipo de cosas ya no ocurren ahora que tenemos estabilización de imagen tanto física como electrónica. Los objetivos de fotografía que yo uso, algunos tienen estabilización electrónica de imagen, es decir, servomotores en su interior que evitan que se me trepiden las fotos bajo condiciones exigentes de luz, etc. Entonces, bueno, aquello fue el famoso ovni del eclipse, que fue el gran negocio a partir del cual el señor dejó de trabajar. Yo alguna vez le dije en un programa con Nino Canún, tú te vas a acabar dedicando a esto, ya no vas a ser periodista y vas a vivir del engaño. Ojalá y alguien de rescatar la totalidad de aquellos programas, porque hay pedacitos por ahí en YouTube de los programas que hacíamos con Nino Canún. Y me dijo el Maussan, no, para nada, tú estás difamando. Anda, así. Pues ya vieron que tenía yo razón. 91, 2001, 2011, 2021, hace 30 años, y llevo 30 años teniendo razón de que se iba a dedicar al embuste y al engaño. Pero no, esperemos que este eclipse, de mi parte, es para todos.
¿Qué dices del Papa Pío XII sobre el Holocausto? ¿Es cierto que la Iglesia Católica resguardó a criminales nazis? El papel de Pío XII siempre ha sido controvertido. Pío XII firmó un convenio, un concordato con Hitler. Y la Iglesia Católica siempre celebró el cumpleaños de Hitler, que era la gran fiesta de la Alemania nazi, el 30 de abril. ¿30 de abril? No, el 30 de abril es cuando se mató. No me acuerdo. Pero celebraban el cumpleaños de Hitler, y de ahí hay tantas fotografías de Hitler con obispos y cardenales, tal y cual. Pero lo de ayudar a los criminales nazis, sí. La llamada Rat Line, o la línea de ratas, en la línea de ratas participó gente del Vaticano. Esto está demostrado, no es ningún infundio ni ninguna calumnia. Hubo gente del Vaticano implicada en la línea de ratas, la Rat Line, que llevó a criminales de guerra nazis a sus refugios, sobre todo en Sudamérica, en Argentina y en Paraguay principalmente. Entonces, y en Brasil, perdón, Argentina, Brasil y Paraguay. Entonces, sí existe eso. Si fue con anuencia del Papa o no, pues mira, cuando tengamos acceso a los secretos del Vaticano lo sabremos, pero es muy difícil pensar que eso se hiciera a espaldas del Papa. Hubo mucha complicidad de la Iglesia Católica y de varias iglesias protestantes con el nazismo a lo largo de toda Europa. ¿Por qué no le gusta mucho el heavy metal? Porque es muy intenso para mí, digamos. Y depende, de heavy metal, es que cuando dices heavy metal hay luego una enorme cantidad de variantes. Me puede gustar Apocalíptica, o me puede gustar Nightwish, o me puede gustar otras cosas que unos llaman metal y otros llaman solo rock duro y bla, bla, bla. Pero cuando entras en espacios como el thrash metal o el death metal, que le llaman, ahí sí es demasiado intenso para mí. Yo prefiero quedarme... Si quiero algo duro, me voy al punk celta, al rock punk celta, y allí tengo un montón de intensidad, pero que sonoramente me resulta menos aversiva al oído. No quiere decir que sea malo el metal, simplemente que no me gusta. ¿Cuáles son esas opiniones impopulares sobre bandas de rock? ¿Quieres que me insulten? ¿Tú quieres que me insulten? Vale, Ramones, no entiendo cómo se hicieron famosos. El otro día salía a la venta la guitarra, salía a subasta la guitarra de Johnny Ramón, y yo decía, pues es que claro, es una guitarra que casi no se ha usado, solo se han tocado 3 acordes con ella, porque nunca pudieron hacer algo armónicamente más complejo que los 3 acordes básicos de primera, cuarta y quinta. Entonces, mi aversión por los Ramones me traía problemas en los años 80, imagínate ahora. Nada es perfecto, pero sí perfectible, sí, claro, todo. Que escucha cantar a Dimash, cantante kazajo, y des una opinión al respecto, lo he escuchado y es absolutamente impresionante, es maravilloso, tiene un rango increíble, tiene un control, un dominio sobre la voz que te deja sorprendido, es verdaderamente un enorme virtuoso, pero nada más. Siento que las canciones que elige son canciones al servicio de su voz, para que admires su voz, no para que la canción te cuente historias. No sé si me explico. Es el tipo de gente, eso me pasa con Yngwie Malmsteen tocando la guitarra, ¿no? Yngwie Malmsteen me está diciendo, mira, qué maravilloso guitarrista soy. Sí, lo eres. Y luego... necesito la emoción, necesito la pasión, necesito el grito de Janis, necesito la entrega en la guitarra de Joe Bonamassa o de Joshua Taylor o de Laura Chávez. Necesito la pasión al cantar de Beth Hart, de Tom Waits, que canta horrible, pero es Tom Waits. Necesito que haya emoción en el escenario o en el micrófono para yo sentirla también. Entonces ese es mi problema con Dimash. Evidentemente es absolutamente impresionante. Entonces
Yo siento que sí, o sea, lo he oído. Me pasa con Aurora también, se me hace demasiado efectista, se me hace que lo importante es ver a Aurora y no ver lo que está cantando. Y a mí las canciones, lo que está al servicio de la canción me gusta, y lo hablaba yo con The Warning. Ellas trabajan al servicio de la canción, ya que creaste una canción, tú estás tomando la obra y llevándola, ¿no? Demostrando que tú eres maravilloso a través de la obra. El servicio a la canción es lo que hizo grande a Rush, por ejemplo, ¿no? O es lo como yo lo veo, probablemente estoy equivocado, no me empiecen a decir que estoy mal. Eh, el miércoles está bien, dice Ana Figueroa, perfecto, ya tenemos un voto a favor del miércoles. El miércoles, ya tengo 2. Está bien el miércoles, 3. El grupo YouTube, super la música, sí. YouTube estuvo muy bien hasta que regaló aquel disco infame a través de Apple Music, que realmente fue un ridículo. ¿No te dieron ternura cuando intentaron explicar que era una red neuronal? Los algoritmos no existen. ¿Cómo creen estos tipos que funciona una red neuronal? Déjalos. ¿Qué opina del tema lingüístico en España? He sabido que los catalanes se ponen muy pesados y a veces hablan en catalán sabiendo que no habla su lengua. No, a mí nunca me pasó en Cataluña, por lo menos, ¿no? Me ha pasado que me hablen en catalán y luego se disculpen porque no sabían que no hablaba yo catalán. Pero no, creo que se ha exagerado mucho esto por parte de los catalanistas extremistas y por parte de la derecha. Pero a mí, mi experiencia en Cataluña nunca ha sido esa. ¿Pasa igual en Asturias? No, para nada. Y el asturiano pues, tiene sus cosas, tiene sus misterios. Yo cuando llegué aquí no entendía absolutamente nada. Una vez alguien se acercó y me dijo, en toda la comida no entendiste nada, ¿verdad? Yo, no, pero sonreí un montón. Y cuando se reían todos me reía yo también, no sabía bien de qué. Pero no, esto no pasa. Esto ha sido una exageración. Sí, los extremistas catalanistas esperan que si tú no hablas catalán eres inferior, pero son un grupo marginal, son los loquitos que hay en todos lados. Y del lado de la derecha, claro, eso se utiliza como argumento en contra de todo lo catalán. Con el caso del feminismo, hay extremistas que quieren que todos los hombres sean castrados y sí, pues son marginales extremistas. Y de ahí se agarra la derecha, todas las feministas lo que quieren es odiar a los hombres. No es cierto, yo conozco muchos grupos feministas que no andan en eso para nada, pero tú necesitas el extremo para sobrevivir. Es lo que les pasa también a la derecha con ETA, ya lo he hablado. El PP necesita ETA, necesita que ETA esté viviendo y necesita utilizar a las víctimas del terrorismo, porque si no, ¿cómo le hace? Bueno, visto que... muchas gracias por el saludo desde Chile. Tampoco creo ser gran contribución a la humanidad, pero bueno, mis libros están allí porque creo que a quien le lleguen está bien. El miércoles está bien, dicen perfecto. No seas así, Ricardo Mujarás, ni se te ocurra. Dice, voy a vender para el eclipse escudos protectores anti-eclipse para mujeres embarazadas. Es que es capaz de que te funcione, es lógico que es posible que te funcione. Pero, hijos míos, no hagan eso nunca. Yo alguna vez lo planteé, ¿no? Si hacemos una religión, teníamos un amigo que en turbante se veía espectacular. Espectacular, bueno. En turbante se veía muy creíble, que era Pedro Brull, médico y escéptico, fundador del Círculo de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Y lo íbamos a lanzar como gurú. Luego nos dimos cuenta que la gente luego se le iba a creer para siempre. Al hacer el zoom en los ovnis, decían los expertos ufólogos y las naves que las naves se abrían y cerraban con puertas. Sí, por el brillo y por la imperfección a ver, que grabábamos en cinta. Grabábamos en cinta magnética, no en disquetes. Era analógico, no era digital. Yo qué voy a responder a un tipo que dijo barbaridades. La inteligencia artificial es democrática. Madre mía, ¿de veras la gente puede creer eso? Vale, lo dice un tipo que es que de veras no quisiera yo entrar en esa discusión porque les estoy dando una importancia que no tienen. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Pues mira, no sé.
Pero ya que estamos preguntando sobre Yoko Ono, ¿por qué no hacemos la pequeña serenata del nocturno? Que hoy se trata precisamente otra vez de los Beatles. Pues sí, la pequeña serenata del nocturno en esta ocasión se dedica. Hace 2 semanas dije yo que ya venía Get Back de los Beatles. El Get Back es la filmación, bueno, es un documental editado nuevamente por Peter Jackson, el hombre del Señor de los Anillos, que retomó los 57 horas de filmación en 16 milímetros que había de las sesiones para la grabación del disco que se llamó Let It Be, que fue el último, pero no el último disco de los Beatles, lo cual aclaro ahora. Resulta que, vamos a poner, resulta que después de esto iba a ser para un especial de televisión, que en un especial de televisión donde se iba a ver cómo los Beatles componían un álbum completo de canciones, que finalmente ese especial nunca se hizo. Eso quedó para hacer la película que, por supuesto, Lindsay Hogg hizo 14 meses después, y el disco se llamó Let It Be. 3 semanas después de terminar la grabación, la filmación de esto, entraron a hacer un último disco, que fue Abbey Road. Abbey Road se lanzó antes que Let It Be, pero fue grabado después, lo cual siempre ha traído una confusión sobre cuál es el último disco de los Beatles. El último disco de los Beatles, así como en Get Back está la última vez que tocaron en público juntos, que es el final del concierto en el techo o en el tejado. La última canción que grabaron juntos fue The End, que además resulta tremendamente poético, para el disco Abbey Road. Nunca volvieron a reunirse en un estudio los 4, pero entonces esto fueron 57 horas de grabación, de filmación en 16 milímetros, más 100 y tantas horas de grabación de audio que abordó Peter Jackson para volver a contar la historia. La película original, Let It Be, dejaba la idea de que el grupo estaba tirándose los platos a la cabeza, una cosa horrorosa, y se centraba mucho en una escena que ocurre los primeros días de grabación. Son 3 semanas de composición y grabación, donde cuando George se molesta con Paul McCartney, le dice: mira, toco lo que quieras y si no quieres no toco. Al final dejó la banda durante 2 o 3 días. Ringo ya una vez había dejado la banda. A ver, quien haya tenido una banda sabe que las relaciones entre la gente de la banda no son forzosamente suaves. Entonces, la idea que dejó el Let It Be original era esa. Y es increíble cómo una edición puede cambiar totalmente la visión de un documental. Las 57 horas a las que se enfrenta Peter Jackson se convierten en 3 capítulos de poco más de 2 horas, 3 horas cada uno. Creo que son 7 horas, 8 horas en total. Las 3 partes, por eso pues, 3 imágenes de Get Back. Y la idea que nos da es de 4 tipos que se lo pasan muy bien juntos, que se divierten muchísimo, que saben de música, una cosa impresionante, la cantidad de canciones que cantan a lo largo de esos días. Sí están jugando y tocan canciones que se saben de todos los compositores de toda la historia del rock hasta ese momento. Y bromean y juegan con las letras de sus propias canciones. Hay un momento dado en que creo que es Two of Us la que cantan Paul y John, pero la cantan toda con los dientes apretados y toda la canción, toda la letra la hacen así, bailan juntos, se llevan bien, se entretienen, se divierten, y detrás de eso hay un proceso creativo, pero es un proceso creativo que no está forzado. Tienen que hacerlo, y hay un momento que para mí es probablemente de las cosas más impresionantes que he tenido oportunidad de ver grabadas, y es que está Paul McCartney con el bajo, que lo usaba al revés, pues él es zurdo, tocaba el bajo así, y estaba tocando acordes en el bajo y buscando un tema musical, y dando y dando y dando. Y cuando uno lo ve, no tiene nada y está dando acordes
moviéndose en distintos acordes, en distintas armonías, y hasta que encuentra algo que suena bien y empieza a ponerle, a tararear alguna melodía, y 45, 50 segundos después dice Get Back. Y de pronto está el cimiento de lo que fue una canción extraordinaria como es Get Back. Y tú lo oyes que se lo está inventando allí. Es como ver a Beethoven no componer la quinta, pero sí la tercera o la séptima, ¿no? La pastoral. Es ver a un genio creando música a partir de la nada, de una sucesión armónica que está creando allí mismo, porque tienen que hacer canciones, se discute a lo largo de la película si van a ser 12 o 14 canciones las que compongan el álbum. Alguna canción la sacan de cuando eran jóvenes, One After 909 está sacada de que la habían compuesto años atrás, la habían olvidado y la rescatan. Para esto, Paul y John trabajan juntos, se retroalimentan, se muestran como una pareja de escritores, como era al principio cuando escribían juntos. ¿Que hay tensiones? Sí hay tensiones. ¿La culpa de todo la tiene Yoko? Pues no. Mira, cuando se habla de Yoko en un momento dado, Paul dice que, pues, a ver, que John la quiere, que está bien que estén juntos, que ¿por qué no van a estar juntos si él quiere? Y segundo, que el que insistía en que Yoko estuviera en las sesiones era John. Ella no impuso no me cae nada bien ella, aclarémoslo, no me cae nada bien como artista sobre todo. Pero ella no impuso su presencia, sino que era John quien quería que ella estuviera pegada a él todo el tiempo. Pero a lo largo de las grabaciones también está Linda Eastman, que todavía no se casaban, todavía era Linda Eastman, Linda McCartney con su hija, que todavía no adoptaba a Paul McCartney. Está Maureen, la esposa de Ringo, también va a las sesiones, y la hija de Linda Eastman se le sube a las barbas a Ringo y le toca la guitarra al otro y se lo pasa muy bien. Y a todos les parece muy bien que la niña esté por ahí divirtiéndose y pasándola bien como se lo están pasando ellos. La imagen que dejan es maravillosa. Un personaje a rescatar, por supuesto, es Ringo. Alguien dijo, y lo dijo uno de los camarógrafos a quien entrevistaron ahora con motivo de Get Back, que decía, a Ringo casi nadie le dio nunca una indicación musical. Es decir, sabía exactamente qué había que hacer, sabía exactamente cómo seguir una canción de Paul, de John, de George mismo. Y solo en un momento dado recuerdo que Paul dice, aquí paramos y retomamos, pero qué rellenos hacer, qué fills hacer, por dónde entrarle a la canción, eso lo sabe hacer Ringo. Y lo hace de una manera tan natural que oyes a la pequeña batería funcionando dentro de su cabeza, donde él sabe exactamente lo que hay que hacer para que esa canción suene como debe sonar, no para lucirse él. Y esto lo han dicho muchos bateristas al respecto del trabajo de Ringo. Y Ringo servía a la canción. Él quería que la canción brillara. Y cuando hace algo impresionante y memorable en batería, lo hace porque lo necesitaba la canción, como es la entrada de Come Together, ¿no? Tenía que tener su momento posmo, su desgracia posmo, su tontería posmo de la semana, el documental, y la tiene. A algún ejecutivo o a varios ejecutivos de Disney se les ocurrió que había que censurar un montón de escenas. ¿Por qué? Bueno, porque los Beatles decían palabras gruesas, se decían groserías, y entonces esto era inaceptable, no se podía permitir, tenían que... Disney, ¿cómo pueden decir ahí fuck y cosas por el estilo? Y además fumaban. Pero fumaban todos. Es que si hubiera habido un perro, el perro pasaría fumando. El director de la película fumaba puro. Todos los demás fuman cigarrillos, pero constantemente. Muchas de las tomas son, por ejemplo, quien haya tocado la guitarra y haya fumado, sabe que uno pone el cigarrillo después del puente, en la cabeza de la guitarra, entre dos cuerdas. Así se mete el cigarrillo, mientras tocas un rato, lo fumas, lo vuelves a poner. Paul lo que hacía era clavar, John lo que hacía era clavar la primera o segunda cuerda, el extremo de la primera o segunda cuerda en la cabeza de la guitarra, a la colilla.
Muchas tomas parten del cigarrillo del Beatle al que están tomando para luego abrirse y mostrar la parte musical, etcétera. Quitarlo era como de locos. Si ya una vez hubo un escándalo porque precisamente Abbey Road, una compañía de pósters de Estados Unidos, le quitó el cigarrillo a Paul, porque cuando vienen cruzando Abbey Road, precisamente por traer un cigarrillo en la mano, todos fumábamos, era lo normal. Yo dejé de fumar hace 15 años, o 16 por ahí, pero vamos, era lo normal. Y eso de tratar de reinventarlo, total que como finalmente tanto Paul como Ringo, que son los que viven y deciden las cosas de los Beatles, junto con Olivia Harrison y Yoko Ono, las viudas de Johnny George, les dijeron que Nanay del Paraguay, que no era posible, que eso era un reflejo de la realidad y que así eran las cosas. Y entonces a la entrada de cada uno de los documentales hay un pequeño, aquí se usan palabras gruesas y hay gente fumando. Utilice su criterio y buen juicio a ver si quiere ver este documento histórico, porque de todo lo que pasa aquí, de la historia de la música, de la capacidad creativa de dos compositores extraordinarios que cambiaron la música del mundo, que empezaron como un grupo de pop bastante inocente y se desarrollan musicalmente hasta el momento en que vuelven respetable el rock dentro de la música y le abren la puerta a todos los genios que vendrían después en el prog y demás. Todo eso lo que nos importa es que dicen palabras gruesas y fuman. Madre mía. Es un documental extraordinario, es un documental divertidísimo y hay dos momentos que a mí me encantan. Cuando no saben dónde se proponen tocar en 1000 lugares, dicen, ¿y qué tal que tocamos en Trípoli? ¿Y qué tal que lo hacemos en una estación de tren? El especial de televisión que nunca se hizo, tenían que dar un concierto al final y van a tocar en vivo, pero no tenían dónde. Y entonces, nos vamos a Estados Unidos. Pero es que por Estados Unidos no, pues es que lo hacemos a la gente de aquí. Ya, pero la gente de aquí, ¿dónde? En tal lado. Y vienen, pasan varios días, creo que son 2 o 3 semanas, en las que no deciden dónde ir. Y de pronto el ingeniero de sonido, que fue el productor del primer corte del disco, y el director de la película van y le dicen a Paul, y si lo hacemos en el techo, en el tejado de los estudios de la compañía Apple, que tenía sus propios estudios en el sótano, y la cara de Paul diciendo, hemos encontrado petróleo. Y otra cuando están a la mitad, bueno, bastante más adelante de la mitad, porque hacen cada canción varias veces. En la película se queda una de la versión final es la que nos pasan, pero cada canción se hizo varias veces porque se estaban grabando en vivo para el disco, y hay 2 de las canciones que se tocan en el tejado que aparecen en el disco final, y la policía llega y dice, pues que están haciendo ruido y están molestando a los empresarios, y todo el mundo estaba perfectamente aleccionado de cómo torear a los policías, y les meten una troleada espectacular a los policías, que yo lo decía, si eso lo tratas de hacer en cualquier lugar que no sea Inglaterra, acabas en el calabozo, pero de inmediato. Pero los torean, uy, pues yo no sé cómo estés, uy, no sé, déjeme ver con quién hay que hablar para que se callen los señores que están tocando ahí arriba. Es que están protestando mucha gente, sí, lo entiendo perfectamente, mire, permítame un segundo, y tienen a los policías ahí haciéndose tontos durante horas. Finalmente los policías suben al tejado y acaban con el concierto, pero en el momento en que está tocando Paul y ve que la gente mira hacia la entrada del tejado, se gira, ve a los dos policías jovencitos, que además ahora los han entrevistado a raíz del documental, y Paul es el tipo más feliz del mundo, es el niño cuya travesura le ha funcionado, y ahí dice, ¡qué bien, lo conseguimos! La policía está sobre nosotros. Y todavía en Get Back hace algunas bromas de Loretta, está volviendo a tocar en los tejados, ya le dijo a su mamá que no toque en los tejados, porque si no su mamá va a hacer que la arresten por andar tocando en los tejados. No los arrestaron, Ringo quería que los arrestaran, decía que hubiera hecho muy buen cine, que se lo llevaran con las esposas a Ringo. Fue lo que más le deprimió a Ringo. George no tenía muchas ganas de estar ahí, no quería hacer lo del techo, pero lo hizo con profesionalidad y fue la última vez que tocaron juntos. Si van a ver esto, oigan antes, por favor, Let It Be, Naked.
Lady B desnudo, la sesión remasterizada. Todo el trabajo que se hizo en estas 3-4 semanas de enero de 1969, cuando se hizo este documental y se hizo el álbum, se lo entregaron a... Ay, Dios mío, se me acaba de ir. Se lo entregaron a Phil Spector, el inventor de la muralla de sonido. Metió 700 violines, 43 arpas, chelos, una cantidad de músicos encima de lo que se había conceptualizado como un disco en vivo de los Beatles, un disco grabado por ellos 4 solitos, a diferencia de lo que habían hecho desde Revolver. Y Phil Spector destrozó el trabajo. A mí no me gusta y a la mayoría de la gente que yo conozco no le gusta. En 2013-2014 se hizo la remasterización de Let It Be Naked Remastered. Y el Let It Be Naked Remastered es tomar las sesiones originales, quitar todo lo que agregó Phil Spector y le podemos escuchar a los 5 Beatles, a John, Paul, George, Ringo y a Billy Preston, que es un elemento fundamental para la cohesión del grupo, para la musicalidad del disco, para la frescura que tiene Let It Be. Así que les recomiendo que escuchen, antes de ver incluso el documental, el Let It Be remasterizado, Let It Be Naked Sessions. Es verdaderamente una maravilla y yo soy un hombre que ha pasado su vida bajo la influencia y como fan de los Beatles, y supongo que hay peores cosas a las que dedicar la vida también, ¿no? Y con eso y un ganchito ya lo sacamos. ¿Te gusta Supertramp? Ya me preguntaron si me gustaba Supertramp. Dije que sí. Me gusta mucho Supertramp. Creo que tiene canciones fundamentales. Creo que tiene canciones. Breakfast in America es una maravilla. The Logical Song a mí me parece un gran logro del rock y del tipo de rock que hacía Supertramp. Y lo decía yo el otro día en Twitter, me entristece mucho la forma en que terminó la banda, porque nunca se pudo volver a reunir Supertramp, porque se dieron hasta ahí sí se tiraron los platos a la cabeza de una manera terrible, ¿no? Hay países que no están preparados para la democracia. La prueba es la primavera árabe. Es que el problema no es que los países no estén preparados, es que la primavera árabe no era democratizadora. No sé de dónde alguien sacó que el objetivo de la primavera árabe era la democratización de los países islámicos. Tú dices que en los países islámicos es casi imposible la democracia. No creo. Singapur es un país bastante democrático. Hay países claramente democráticos que son islámicos, lo que no son es fundamentalistas. En los países fundamentalistas de cualquier religión la democracia es muy difícil. La guitarra de John Mayall, y además de los Ramones, hay muchos grupos que no me gustan, pero esto que dice Juancho es lo mismo que siento yo. Dimash elige canciones en las que muestra su rango y nada más. No solo su rango, su control, su vibrato, la redondez de su voz. Es decir, el control vocal no es solo el rango. El rango puede ser muy impresionante. Si tú escuchas a Voice Play, por ejemplo, el bajo, que es Geoff Castellucci, tiene un rango de 5 octavas, tío, es que es increíble. El tío canta desde el bajo profundo, en la primera octava del piano a la izquierda, hasta unos falsetes que lo llevan a rangos de contratenor. Pero no es solo el rango, es el control, es la riqueza, es el color de la voz, es la profundidad. Y en ese sentido Dimash es un fuera de serie, absolutamente. Pero no entiendo cómo es que tanto joven aquí se interesa en la opinión de este señor, que lo único que hace es quejarse de todo y decir que todo lo que no le gusta a él no vale la pena. ¿Quién es ese señor? Porque yo no he dicho eso. Bueno, está bien. Bueno, tenemos una noticia. Benjamin Franklin se ha convertido en Danville Higgins y pronto vendrá con otro nombre.
¿Por qué muchas personas siguen creyendo que AMLO es la mejor opción cuando ha demostrado que es peor que sus opositores? ¿Por qué lo defienden tanto? Porque han apostado mucho por él. Ya lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, la gente ha apostado por López Era una situación tan terrible la que se vivía con el PRI y con el PAN, que era toda la esperanza del mundo, era López Obrador. Yo al principio también pensé que López Obrador podía ser una buena opción, no que yo pensara que era un estadista de mucho alcance, pero que era una buena opción, que no podía ser tan malo. Ya en las últimas elecciones, tan es así que no voté por él, pero yo creo que el hombre ha perdido la brújula completamente, pero la gente, si deja de creer en él, ¿en qué va a creer? No hay una organización política transversal en México que pueda recoger las reivindicaciones de la mayoría de la gente y empujar opciones políticas para satisfacerlas. Tampoco hay caudillos, que yo prefiero una organización transversal, pero si no, bueno, si tienes un caudillo, un líder que realmente pueda concitar a la oposición, no lo hay. No lo hay a la izquierda, que es donde yo creo que debería de haberlo, desde una izquierda socialdemócrata amplia, racional, científica y humanitaria, y no lo hay en una derecha que está francamente criticando hasta por aquello que no es criticable. Y que a veces me da tristeza que esté llevando la voz cantante cuando la crítica de López debería provenir de la izquierda. Pero hablemos de esto, hablemos pues del AMLOFest. AMLOFest le han llamado. El hecho mismo de que se le haya puesto así, AMLOFest, la fiesta de López, la fiesta de Andrés Manuel López Obrador, es llevar el culto a la personalidad hacia niveles que a mí me parece que trascienden toda lógica y toda cordura. México siempre ha ejercido el culto a la personalidad con los presidentes. Yo recuerdo aquella frase famosa de cuando llegaban tarde y Ruiz Cortines le preguntó a uno de sus asistentes, venían caminando por la calle, llegando tarde, en aquel entonces todavía los presidentes caminaban por la calle e iban a la cantina de mi abuelo, al Gallo de Oro, en Bolívar y Mesones, y pregunta Ruiz Cortines qué hora es, y alguien le contestó, las que usted ordene, señor presidente. El poder omnímodo de los presidentes en México y el culto a su personalidad, a ser los más grandes del mundo, es una tradición desafortunada en México. Todos se sentían, los salvadores, todos se sentían dignos de mejor suerte, todos, Echeverría, López Portillo y Salinas, por ejemplo, quisieron estar en la ONU o en la Organización de Países Desarrollados, tener una trascendencia mundial, internacional, que su pequeña estatura francamente no justificaba tales anhelos. Pero en el caso del observador yo entiendo que la gente se ha llevado más allá de toda lógica el culto a la personalidad del López Obrador. Y voy a oír un par de cosas, pero voy a oír un par de cosas que dijo el propio López Obrador. Pero miren, ¿qué es lo que él fundamentalmente dijo? Que se va a crecer un 6%, nadie lo cree más que él, se ha decrecido en realidad. Que el peso no se ha devaluado y tampoco en los primeros 2 años y 11 meses del sexenio no se ha devaluado. Y, es decir, eso es un indicador de algún fenómeno de carácter social que haya mejorado la vida de los mexicanos. No. Y claro, por factores externos, en noviembre se devaluó un 4%. O sea, sí se ha devaluado. Y cuando contienes una devaluación artificialmente, que es lo que ocurre, que pega más fuerte, fue lo que pasó en 1994 en México, cuando todo el mundo perdió hasta la camisa. Pero a ver, durante su discurso López Obrador anunció que la pensión para niñas, niños y adolescentes aumentará en 2022. Sí, sigue siendo limosna. Pueden darles una mayor pensión y está bien que se les dé, pero ¿y esos niños cuando no esté López Obrador? Cuando se acabe el dinero, ¿qué va a pasar?
que les den una pensión, que les regalen dinero, no les da las bases necesarias para no necesitar caridad en el futuro. Los programas sociales precisamente tienen por objeto que la gente sea autosuficiente. Darles dinero todos los meses es convertirlos en dependientes. Es clientelismo político. Si no votas por mi partido, ya no te voy a dar dinero. Es paternalismo. Y al mismo tiempo no tiene un efecto en la mejora de la condición económica y social de esa gente a largo plazo. Dijo que médicos y médicas contratados para la pandemia conservarán su trabajo y habrá más becas para médicos en el extranjero. Pues sí, qué bien, pero el sistema de salud sigue con agujeros. El sistema de salud, el INSABI que puso en lugar del Seguro Popular, sigue sin funcionar, sigue sin ser útil para la gran mayoría de los mexicanos que no tienen atención médica. Sí, vas a basificar a 80,000 trabajadores de la salud y esos 80,000 trabajadores de la salud son 80,000 votos. Pero ello no se está reflejando en la atención a la salud de la población que sigue teniendo problemas graves. Defendió su reforma energética, defendió, por supuesto, el uso de petróleo y la refinación de grandes cantidades de barriles de petróleo para seguirlos quemando a contracorriente de lo que se necesita a nivel de todo el mundo. Informó que hay una vacuna mexicana que estará lista para 2022, es una vacuna que se había prometido para 2021, que está desarrollando una compañía veterinaria, y eso no tiene nada que ver, puede ser excelente, pero el problema es que a los niños se les está empezando a vacunar apenas y después de que hubo enfrentamientos jurídicos donde todo el gobierno de México se negó a vacunar a los niños, cuando mi hijo ya estaba vacunado aquí a los 12 años, meses atrás. Es decir, todo es lo que se va a hacer, pero nunca es lo que se hizo. Anunció que a partir de enero habrá un nuevo plan de distribución de medicinas a cargo del ejército. Cuando en varias ocasiones se dijo, me remito a mi video sobre no hay quimios, en mi video sobre la escasez de medicamentos oncológicos para niños. A mí me insultaron porque dijeron que no era cierto que hubiera escasez, y resulta que sí hay escasez. Y la ha reconocido varias veces y ha dicho por todas las formas, se creó una institución que se supone que iba a distribuir las medicinas, ahora se le encarga el ejército, multiplicando la militarización del país. ¿Qué lógica tiene eso? Pero la realidad es que sigue habiendo un desabasto de medicamentos que antes no había. Que antes el problema es que esto lo monopolizaban 3 empresas, que es lo que suele decir López Obrador. Pues mira, sí, probablemente, pero entonces primero lo resuelves y luego cortas a esas 3 empresas. Pero si suspendes las compras de medicamentos para todo el país durante 3 años, los resultados no van a ser buenos. Se va a morir gente. Y atrás de aquí verán los 3,8 millones de personas, de pobres más, que no reporta la prensa de derecha en México, sino que lo está reportando France 24. También dijo que no se estaba militarizando el país porque el ejército mexicano procede de la revolución y no pertenece a la oligarquía. Mira, no, ningún ejército pertenece a la oligarquía, Andrés. Mira, todos los ejércitos están formados por gente muy pobre en general, por gente de clase media para abajo. Los ricos no se enrolan como tropa en los ejércitos. El problema es cómo los usas. Y tú dijiste que ibas a regresar al ejército, a los cuarteles, cosa que te parecía muy buena idea hasta el 1 de diciembre de 2018, y luego decidiste que no, que todo el país se iba a militarizar, puertos, aduanas, el aeropuerto, el reparto de medicinas, la fabricación, la construcción de trenes, la seguridad nacional, creaste una Guardia Nacional que mata inmigrantes. Has militarizado a fondo el país cuando decías que no lo ibas a hacer. Pero quizás lo más doloroso, aparte de eso, es esto, y que quería yo tocar. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia.
hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista. A mí me parece muy curioso que le sigan llamando vocación humanista al hecho de dar la impunidad a la delincuencia. El no ejercer la violencia contra los violentos hace que los violentos tengan carta blanca para actuar en el país. Y esto a la distancia es muy, muy preocupante. Les voy a contar, esto creo que ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Precisamente yo tuve problemas con uno de los personajes cercanos a López Obrador, que antes era mi amigo, Pedro Miguel, porque al discutir de otra serie de cosas, él me reclamó que yo no fuera López Obradorista y me aseguró que me equivocaba yo al decir que las pensiones y las becas y estas cosas pues no iban a reducir la delincuencia en México, porque darle una pequeña cantidad a alguien al mes ante la promesa que te hace el narco de lo que puede darte si te enrolas en él, pues es verdaderamente minúscula. Pero fíjense lo que dice. Demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia, que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. El desapego respecto de la realidad. Sí son buenos, todos son buenos, pero el problema que tenemos es que perdón, que esto se me apagaba el micro. Del 1 de diciembre de 2018, cuando tomó el poder López Obrador, al 30 de septiembre han ocurrido más de 100,000 asesinatos. Hay guerras, la guerra del Donbass, la guerra de Siria, la guerra de Etiopía, la guerra de Sudán, donde no ha habido 100,000 muertos en 3 años. La cifra es aterradora de verdad, la cifra es inaceptable por todo concepto. Y la lógica de López sigue siendo, perdón, voy a acabar con la pobreza y cuando acabe con la pobreza, lo que va a ocurrir es que va a desaparecer la delincuencia. Y mientras tanto, sigue muriendo docenas de personas al día en manos de una delincuencia absolutamente impune, absolutamente desatada y que goza de un presidente que le dice que en el fondo son buenos. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia. La pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la corrupción. O sea, la gente se mete al narcotráfico por la degradación familiar, por la corrupción. Quizás sea cierto que hay que atacar las causas de fondo, pero una de las principales causas de fondo es que el narcotráfico y la delincuencia es excelente negocio y se puede ejercer con absoluta impunidad, con más de un 95% de impunidad respecto a todos los delitos que se denuncian en México cada año. Puedes violar y es muy difícil que te detengan y más difícil que te condenen y más difícil que pases tiempo en la cárcel. Puedes matar, puedes secuestrar y lo que vas a tener son homilías como esta. La desigualdad que produce frustración, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes, arriba los jóvenes. Esa atención, ¿qué es? Una limosna mensual. Al que no
se incorpora al estudio o al trabajo, tiene oportunidades de hacerlo. No se les deja solos para que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Dinero, fama o lujo barato. ¿Tú de veras crees? O sea, ¿de veras es creíble que con un cheque mensual mísero, sin instituciones, sin educación, sin apoyo psicológico incluso, sin una seguridad que haga que digas, si me meto a la delincuencia, puedo acabar en la cárcel o puedo acabar en malas condiciones? ¿Se puede resolver esto? Yo no solo yo, a ver, yo no tengo idea, pero los especialistas en delincuencia no lo creen. En fin. Todo esto me lleva a mí a sentir que se ha llegado a un delirio y a un alejamiento de la realidad verdaderamente preocupante. No sé si esto pueda realmente resolverse. Y hay un tema del que ya no pude hablar, a menos que nos quedemos 15 minutos más, pero sí lo quiero tocar, así que vamos a tomarnos unos minutos. Si les parece bien, si no les parece bien, pues perdón, con las nuevas disposiciones que vuelven a encerrar a la gente en sus casas en algunos lugares como Italia, Austria, Holanda, lo que se ha producido es violencia que no viene de la nada, violencia que está convocada por los grupos ultraderecha que se han ido apoderando de todo el imaginario conspiranoico respecto de la pandemia, de su origen y de su solución. Antivacunas invadieron el Ministerio de Salud en Argentina, noche de violencia en Rotterdam por restricciones restricciones que alcanzan ya a Austria, Alemania y Francia, y violencia que alcanza a Austria, Alemania y Francia. Yo soy divulgador científico, principalmente soy divulgador del conocimiento, del pensamiento crítico y por tanto de la ciencia, del proceso que lleva la ciencia, de los mecanismos de la ciencia y de las conclusiones, los objetivos y el conocimiento que genera la actividad científica. Y algo hemos hecho muy mal. Y yo creo que tenemos una responsabilidad compartida con quienes siempre han despreciado la divulgación científica, por un lado, con quienes la han visto como una oportunidad laboral meramente, sin tener en cuenta la dimensión moral, social, ética, que tiene divulgar el conocimiento ante una sociedad desinformada. Los medios de comunicación han sido remisos en su responsabilidad de informar correctamente a la gente de por qué tienes que creerle a la vacuna. El otro día veíamos algo. Es que la vacuna ha matado a 1,000 personas. De 5,000 millones es muy poquita, porque fíjate, de 7,000 millones el virus ha matado a 5 millones, por la vacuna es mejor opción. Si la vacuna hubiera matado, si no fueran simplemente gente que murió a pesar de la vacuna.
pero matemáticamente sigue siendo los números enormemente favorables a la vacuna. Pero es que todos van a sufrir muertes horribles. Oye, es que ya somos 5,000 millones de vacunados y el problema están siendo ustedes los que se rehúsan a vacunarse. La gente no entiende la diferencia entre yo sé que la vacuna funciona y yo sé que tomando vitamina D me voy a hacer inmune. O sea, me voy a vacunar en contra de la COVID-19, en contra del virus SARS-CoV-2. Hemos fallado enormemente, los divulgadores científicos han fallado los medios, han fallado los gobiernos, pero el riesgo que tenemos ahora es la instrumentalización por parte de una derecha que resulta cada vez más atractiva para los jóvenes, porque parece antisistema y parece rebelde y resistente, y que está utilizando el tema de la pandemia para reunir cachorros que posteriormente radicalizas pues, con mayor o menor facilidad, y siempre que se capta a un buen grupo de personas, pues consigues de ese buen grupo un pequeño porcentaje al que radicalizas hasta donde quieras. Esto pasa tanto en política como en sectas religiosas. Creo que es responsabilidad ya de cada persona explicarle a la gente a su alrededor cómo funcionan las cosas, por qué sabemos que la vacuna funciona, por qué podemos tener la certeza de que no hay cientos de miles de médicos confabulados en una conspiración ridícula y excesiva. ¿Por qué no estamos... ¿Por qué sabemos que el dióxido de cloro o la ivermectina o otras sustancias que están utilizando sirven para inmunizarte o para curarte, mientras que hay otras curaciones que se han desarrollado? ¿Cómo es posible que sea lógico que le pidan a las vacunas una serie de pruebas que no le piden a los que venden el dióxido de cloro o a quienes venden otro tipo de remedios, pero que hablan mejor, son más convincentes, se acercan mejor y han convencido mejor a la gente de que pueden satisfacer sus necesidades y hablar por ellos manteniendo sus intereses en primer lugar, cuando ellos precisamente son los charlatanes a los que los intereses de la ciudadanía les tienen totalmente sin cuidado, porque lo que hacen es aumentar su capacidad económica, su dinero y la admiración que provocan entre algunas personas. Lo que está pasando a mí me parece, aparte de alarmante y aparte de preocupante, me parece una gran llamada de atención sobre cómo hemos manejado la divulgación científica. ¿A quién le hemos divulgado? ¿A quién deberíamos estarle divulgando? ¿Y por qué los medios de comunicación deberían cambiar de posición radicalmente? La enorme crisis de pánico sobre la variante Omicron que se ha estado generando es un ejemplo de un mal manejo de los medios que no debemos aceptar como sociedad. Todos debemos hablar de ello. Sí, existe una variante que es preocupante, pero no es de pánico. Lo que han hecho es entrar en pánico. Y ahora resulta que todos los casos de Omicron, casi ninguno ha provocado hospitalizaciones. Pero eso no sale otra vez en las primeras planas. La violencia, al final, es la que puede provocar que todo el manejo de la pandemia se convierta en una tragedia política para todos nosotros. Y eso yo creo que debemos evitarlo, y solo lo podemos evitar todos defendiendo los hechos, los datos y el conocimiento ante las fantasías y el pánico, el miedo y las conspiranoias que está vendiendo quienes están detrás y que no son para nada trigo limpio.
sin poeta. Y el sorteo se hace con esto, que es un selector gratuito de comentarios de Instagram y sorteos, en el cual se supone que yo voy a meter esta URL del post de Instagram donde todos ustedes participaron con las bases que se dieron la semana pasada, y si yo le doy supuestamente a escanear, se pone a recibir comentarios. Asisten 630 personas al sorteo. Hay número de mención mínima 1, número de ganador 1, y nos dice que aquí podemos encontrar a los ganadores. Los ganadores se están determinando, por favor, espera. Aquí están las ganadoras. Winners. Lorena Pinza. Lorena.pinza, @Lorena.pinza, que es su nick en Instagram, es la ganadora del sorteo, que incluye una taza de estas, un ejemplar de la izquierda Feng Shui y un ejemplar de No por Dios. Pues miren, logré más o menos que saliera el sorteo con esto de compartir pantalla, que nunca lo había yo hecho en este programa, en el programa que utilizamos para contar esto. ¿Hace cuánto que no tengo audio? ¡Qué barbaridad! Estoy sufriendo no me hagan eso, qué barbaridad. Que hace un buen rato que estoy sin micrófono. Bueno, pues nada, parece que efectivamente me quedé sin audio. No sé desde qué punto se enteraron de quién ganó el sorteo. Se supo quién ganó el sorteo. No sé si ya hay audio, Daniel. No, el audio va y viene porque es un problema de que no sé usar bien el programa todavía, y con el compartir la pantalla parece que tuvimos un problema. Pero 2 minutos al menos. Sabemos quién ganó. Decíamos quién ganó fue Lorena Pinza, con quien nos pondremos en contacto para darle para que nos dé sus datos y poderle enviar las cosas sin que sea compartir sus datos, porque la ley de derechos, la ley de protección de datos, por supuesto, nos hace ser enormemente cuidadosos. Entonces, pues bueno, Lorena, muchísimas gracias, y tendrás eso. Les decía yo que no he hablado de poetas mexicanos, que no he hablado de poetas de Gijón, y me falta el más importante poeta de Gijón, que es Alfonso Camín, de quien vamos a hablar la semana próxima. Y hicimos las veces que después del sorteo se cortó el audio. Sí, por lo visto tenía yo cortada esta
Sí, es que esto va por escenas, este programa, y en esta escena, por lo visto, estaba yo sin audio y claro, no me di cuenta. Disculpen ustedes, soy torpe, soy enormemente torpe. Júntenme todas el chat a partir de aquel momento que les dije, por favor, y la semana próxima nos veremos aquí el miércoles 19 horas por única vez, porque el viernes y el sábado vamos a estar en las jornadas de la UGT. Si quieren ir y si quieren decirme cosas feas, con todo gusto estamos allí, sobre todo a gente como los que vienen aquí con seudónimos a decir que esto es aterrador. Ay, vengan, díganmelo en la cara, a ver si como roncan duermen, que dicen en mi pueblo. Y mientras tanto, los dejo con mis mejores deseos, con mis mayores disculpas por la torpeza, y nos veremos la próxima ocasión. Y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.